Bienvenidos. Les recuerdo que estamos en la quinta teleconferencia dentro de este módulo de Estadística 1. Estamos iniciando el tercer segmento. Estamos hablando de probabilidades. En el segmento anterior vimos esa relación que existe entre los eventos que podemos expresar como esas relaciones entre conjuntos y dimos una definición de lo que es la probabilidad. Recordémosla entonces cómo la definimos. Decíamos, todo evento aleatorio, toda situación aleatoria, la vamos a medir. La forma de medirlo es mediante una probabilidad. Y observen la notación que comenzamos a utilizar. Una P indica probabilidad, entre paréntesis vamos a escribir el evento. El primer evento que estamos marcando es el espacio muestral que tiene todos los posibles resultados dentro de una situación aleatoria. Y observen cómo estamos diciendo que la probabilidad de la totalidad es igual a 1. Las probabilidades las estamos dando en forma decimal, pero podemos multiplicar por 100 y expresarlas en porcentaje. Si yo digo que la probabilidad en el espacio muestral es 1, estoy hablando del 100%. Decimos que las probabilidades se mueven entre un valor de 0 y un valor de 1. Las vamos a expresar en forma decimal. No tenemos probabilidades negativas. No vamos a decir la probabilidad de que esta tarde llueva es de menos. No existe. No tenemos probabilidades mayores que 1. De aquí en adelante, las operaciones que vamos manejando en términos de probabilidad deben cumplir esta condición. Hay que tener cuidado en el manejo de operaciones. Para eventos mutuamente excluyentes, ya los habíamos definido, son aquellos que no tienen elementos comunes. Y observen lo que estamos diciendo, probabilidad de la unión. Comenzamos en una operación de eventos en términos de la unión, cuando A ocurre o B ocurre. Y estamos diciendo que sencillamente vamos a coger la probabilidad de A y le vamos a sumar la probabilidad de B. Decimos también que la probabilidad de un evento es muy sencilla de trabajar. Manejamos número de casos favorables al evento, número de elementos del evento y estamos dividiendo sobre el espacio muestral o sobre el número de casos totales. Esa probabilidad que muchas veces la vamos a escribir para facilidad, número de elementos de A sobre el número de elementos de S, así la encuentran ustedes escrita en la cartilla, es una probabilidad, recuerden, que siempre va a estar en la escala de 0 a 1. Cuando decimos que la probabilidad es 0, es porque este es un evento que no puede ocurrir. ¿Cuál es la probabilidad de que cuando lanzamos un dado el resultado sea 7 si lo estamos lanzando una sola vez? Nuestros dados tienen puntos del 1 al 6, entonces un resultado del 7 no puede suceder, no es factible. Una probabilidad de 0.5. ¿Cuándo tenemos una probabilidad de 0.5? Lanzamos la moneda, solamente tenemos dos posibilidades, cara, sello, por lo tanto la probabilidad para cada uno de estos dos resultados es de 0.5. Probabilidad máxima, un valor de 1. El evento que sucede siempre, el evento seguro. ¿Cuál es la probabilidad de que llueva en Colombia durante el año, en un día determinado? Eso es seguro. Entonces, esa probabilidad del evento seguro, el de la totalidad, lo vamos a tener enmarcado con una probabilidad de 1. ¿Cómo manejamos la probabilidad en términos de una situación en particular? Entonces, aquí ya hay varios elementos que nos toca comenzar a reunir. Notación que estamos utilizando, relación entre eventos, resultados de probabilidad, así como en el siguiente caso. Observemos acá. Resulta que dentro de esas probabilidades vamos a trabajar una regla
con eventos mutuamente excluyentes. Ya lo decíamos, los eventos mutuamente excluyentes son aquellos eventos que no tienen elementos comunes. Entonces, vamos a decir que tenemos una regla de la adición para esos eventos que son mutuamente excluyentes. Veamos esta situación. Aquí tenemos una urna. En esta urna tenemos 3 fichas azules, 4 fichas rojas y 2 fichas verdes. Y hemos definido 2 eventos en una situación aleatoria en la que nosotros estamos seleccionando al azar una de las fichas de la urna. Y aquí solamente hemos definido 2 eventos. Y nuestros 2 eventos son el evento A, que indica vamos a seleccionar la tarjeta azul, y el evento B, vamos a seleccionar la tarjeta roja. Entonces nos hacemos una pregunta: ¿cuál es la probabilidad de seleccionar la tarjeta azul o la tarjeta roja? En esto que está escrito aquí y que ahora lo vamos a pasar a eventos, es importante tener en cuenta que aquí ya está apareciendo una O. ¿Qué significa que aparezca la O? Significa que yo estoy diciendo cuál es la probabilidad, observen notación, de que tengan la tarjeta azul o la tarjeta roja. Y observen cómo esa O la estoy transformando en una suma de probabilidades. ¿Por qué la manejamos como suma de probabilidades? Porque los eventos son mutuamente excluyentes. Significa, seleccionamos una sola tarjeta, entonces es azul, es roja, pero simultáneamente no tiene los 2 colores. No hay intersección entre las dos. Probabilidad de A o B, observen notación, A unido con B. Unión, suma de probabilidades. ¿Cómo la manejamos? ¿Cómo definimos una probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que la ficha que seleccionemos sea azul? ¿Cuántos casos hay? ¿Cuántas tarjetas azules encontramos? Esta urna tiene 3 tarjetas azules. 3 posibilidades de ¿cuántas? En total tenemos 9 tarjetas dentro de la urna. Probabilidad 3 de 9. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una tarjeta roja? ¿Cuántas encontramos dentro de la urna? 4 de un total de 9. La suma 7 sobre 9 la podemos expresar en forma fraccionaria o la podemos representar en forma decimal. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una tarjeta azul o una tarjeta roja? Esa probabilidad es de 0,7778. Esta probabilidad es un valor alto o un valor bajo en términos de la ocurrencia de que se seleccione esa tarjeta azul o esa tarjeta roja. Si tenemos como referencia que vamos hasta 1, valores de 0 a 1, vamos a decir que hay una alta probabilidad de que esa tarjeta seleccionada sea azul o sea roja. Y observen también que cuando estamos manejando operaciones, si comenzamos a hacer sumas de valores, la probabilidad sigue manteniendo un valor entre 0 y 1. Eventos mutuamente excluyentes, eventos que no tienen elementos comunes. ¿Cómo los diferenciamos de los eventos que no son mutuamente excluyentes? Veámoslo en la siguiente situación. Entonces, vamos a hablar de la regla de la adición para esos eventos que no son mutuamente excluyentes. Bueno, entonces aquí vamos a tener una situación en donde vamos a decir que llegan 400 turistas a Colombia y 220 visitan Cartagena, 200 visitan Medellín y 80 visitan ambas ciudades. Observen que cuando yo digo aquí 80 visitan ambas ciudades, ambas lo que me está diciendo es que ese turista puede ir a Cartagena y puede ir
a Medellín. Volvemos a hacer una pregunta en términos de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que un turista visite Cartagena o, observen aquí cómo vuelve a aparecer la O, Medellín? Entonces, lo primero que hacemos ante una situación como esta es definir los eventos. ¿Cuáles son los eventos? Situaciones que empiezan a presentarse, les vamos dando nombre. A significa el turista visita Cartagena. Y en igual forma, marcamos. B, el turista visita Medellín. Si yo pregunto en este momento, ¿cuál es la probabilidad de que un turista visite Cartagena? ¿Cuántos casos favorables hay? De 400 turistas que llegan a Colombia, 220 visitan Cartagena. Son 220 de 400. Marcamos notación. Marcamos la notación. 220 de 400, la probabilidad es de 0,55. En igual forma, Medellín son 200 de 400 y decimos que la probabilidad es de 0,50. En este momento establecemos que es un poco mayor la probabilidad de que visite Cartagena a que visite Medellín. Pero observen que dijimos ambas ciudades. ¿Qué significa ambas? Que visitó Cartagena y Medellín. Observen la anotación. Comenzó a aparecer la intersección. ¿Qué pasa si aparece la intersección? Entonces, con esta intersección encontramos que hay 80 personas de las 400 y se nos convierte en una probabilidad de 0,20 o existe una probabilidad del 20% de que visiten ambas ciudades. Esta probabilidad de la intersección, el tener elementos en la intersección, entonces ya me dice, no son excluyentes los resultados. Podemos ir a Cartagena o también se puede ir a Medellín y los dos eventos, uno no excluye al otro. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que visite Cartagena o Medellín? Entonces, recuerden notación, la O es unión. Y empezamos a encontrar una diferencia con respecto a los eventos que son mutuamente excluyentes. Anteriormente decíamos, es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Pero aquí, a esa probabilidad de A más la de B, le estamos restando la probabilidad de la intersección. Quiere decir entonces que la probabilidad de que visite Cartagena o Medellín, entonces observen, cogemos la probabilidad de A, le sumamos la de B y estamos restando la probabilidad de la intersección, obteniendo una probabilidad de 0,85 de que visiten ambas, Cartagena o Medellín. Una o la otra, pero recuerden que ese O es un no inclusivo. Ese O significa que pueden ocurrir los dos eventos en forma simultánea. Por eso en la definición de la unión, en el segmento anterior, decíamos, ocurre el evento A o puede ocurrir el evento B o pueden ocurrir ambos eventos. La probabilidad, entonces, en este caso, es una probabilidad del 85%. Aquí es importante que ustedes establezcan la diferencia de cuándo los eventos que tenemos son excluyentes y cuándo no. Y ese tipo de situaciones, entonces, nos permite definir estas que son leyes de probabilidad y que se conocen como axiomas de probabilidad y que ustedes encuentran en su cartilla y que podemos resumir de la siguiente manera. Bueno, aquí tenemos la regla de la adición, eventos mutuamente excluyentes, entonces observen la diferencia con los eventos que no son mutuamente excluyentes. Esta diferencia fundamental, cuando estamos trabajando en probabilidad, ustedes analizan los eventos, analizan la situación y observan cuál de las dos situaciones van a trabajar. Y además de esto, entonces, vamos a tener que encontrar que cuando manejamos eventos, nos puede ocurrir lo siguiente. Y aquí entonces es donde comienzan a aparecer esas fórmulas que ustedes encuentran allá en la cartilla, esas fórmulas que nos están identificando
la manera como relacionamos los eventos y cómo los trabajamos. La primera nos dice que la probabilidad en el evento imposible. El vacío es la representación del imposible. La probabilidad del evento imposible pues es igual a 0. ¿Cuál es la probabilidad de que nos ganemos la lotería si no la hemos comprado ni la conseguimos? Esa probabilidad es de 0. El complemento. La probabilidad del complemento pues la vamos a manejar con la totalidad 1 menos la probabilidad en A. La probabilidad de que solamente ocurra A. Recuerden que este evento A intersectado B complemento significa A ocurrió y B no ocurrió. La negación la hacemos con el complemento. Tomamos todo A y le estamos restando la intersección. Y en términos generales para la unión, vamos a decir que la unión es la suma de las dos probabilidades menos la intersección, teniendo en cuenta que en eventos mutuamente excluyentes esa intersección es vacía, vale 0. Veamos entonces en la situación cómo manejamos estos axiomas de probabilidad cuando tenemos una situación específica. Entonces, volvemos a tomar aquí. La probabilidad de que una nueva empresa se ubique en Bogotá es de 0.7. Observen que aquí ya estamos dando valor de probabilidad decimal. Que se ubique en Cali es 0.5 y de que se ubique en ambas ciudades es 0.3. Observen lo que preguntamos. ¿Cuál es la probabilidad de que la industria no se ubique en Cali? No se ubique en Cali. Observen cómo estamos diciendo, probabilidad de que no se ubique en Cali. El axioma dice, coja la totalidad y réstele la probabilidad de C. Se ubica en Cali con probabilidad de 0.5. Entonces no se ubica en Cali. 1 menos 0.5 igual 0.5. Pero si en esta situación nosotros decimos cuál es la probabilidad de que se ubique en Bogotá o en Cali, entonces suma de probabilidades. Probabilidad de unión. Los eventos no son mutuamente excluyentes. Podría ubicarse en Cali y en Bogotá. Así nos lo decía, se ubican ambas. Hay una probabilidad de 0.3. Entonces observen que aquí estamos considerando eventos que no son mutuamente excluyentes. Pero cuando decimos cuál es la probabilidad de que se ubique solamente en Bogotá, se ubicó en Bogotá y no se ubicó en Cali. El axioma o la ley de probabilidad dice, cojan la probabilidad de que se ubique en Bogotá y quítenle la probabilidad de que se ubique en ambas ciudades. 0.7 menos 0.3 igual a 0.4. Y observen que en ese manejo que estamos haciendo de las operaciones, todos los valores nos están quedando como valores entre 0 y 1. Volvemos a insistir, nada de probabilidades negativas, nada de probabilidades mayores que 1, así estemos trabajando operaciones entre probabilidades. Bien, estamos llegando entonces al final de este tercer segmento dentro de esta quinta teleconferencia donde comenzamos a hablar ya de la parte de probabilidad. Recomendación especial, dudas, inquietudes, recuerden a través del foro, a través del chat y a través de las asesorías por Illumine. Gracias por su atención y los espero en la siguiente teleconferencia.